Bueno, hola Carla, ¿cómo está? ¿Todo Hola, bien? ¿cómo estás? Estoy Bien, muy bien. bien, estoy muy bien. Estoy muy contento de estar acá hablando con tú sobre su último libro publicado acá en Brasil, La Estirpe. Tengo un montón de preguntas para hacerte. Eh, es un libro que me ha... Yo vengo de la historia, mi formación es como historiador y hay algunos puntos que discute en su libro, en tu libro, que me hace pensar no solo sobre el texto per sí, pero nuestra sociedad latinoamericana actual, la cuestión de la identidad, de la memoria, de nuestra relación con nuestro pasado, ¿no? Entonces, hay muchos puntos que quiero traer para nuestra conversación. Pero antes quiero conversar de algunas cosas más, bueno, de lo que no está exactamente en el libro. Eh, por ejemplo, me encanta conocer los procesos, cómo las cosas se convierten en las cosas, cómo un libro llega a ser un libro, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de Ana, que es la protagonista de la historia, y Ana también está escribiendo o intentando escribir un libro. Y Ana tiene su propio proceso que es, eh, bueno, hay una habitación desordenada, caótica, llena de documentos y fuentes y papeles y objetos y todo. Pero antes de llegar en Ana, quiero saber cómo es tu proceso. ¿Es caótico? ¿Es tranquilo? Bueno, sí, es bastante caótico también. No, no al grado tan enfermizo del personaje del estirpe, pero parecido, sí. Sí, de pronto se acumulan las cosas, los libros, las revistas, las anotaciones. Es caótica la computadora, muchas ventanas abiertas. No soy muy ordenada ni muy prolija en la vida. Y también creo que ese caos me ayuda en algún momento del proceso de escritura. Luego al final todo se va ordenando un poquito, pero al principio sí, uno entra un poco en ese desorden eh, que está reflejado un poco en la novela, ¿no? De soledad y de caos. No sé. Y la idea es de dónde viene la idea inicial. Es como, es decir, hay algo más concreto y solo haces como un proceso más de perfecciona- perfeccionamiento de esa idea, o la idea es algo más abstracto, siendo más directo. ¿Cómo surgió la idea de la estirpe, en ese caso específico? Sí. Mira, yo creo que la idea del estirpe surgió de dos imágenes distintas que al principio no estaban relacionadas para mí. Una era la imagen o la idea de alguien que quería hablar y no podía, que tenía algún tipo de problema que yo no sabía cuál era, que empezaba a enojarse y a desconfiar de las palabras, que se hacía preguntas acerca de su propia lengua, y todo eso me rondaba como si fuese una especie de persona con algún tipo de afasia, pero yo no lo pensaba por el lado médico, sino por el lado de, bueno, alguien que de pronto ya escucha a los demás, pero ya no les entiende, como algo relacionado con el vacío que existe en general en los discursos, ¿no? Entonces, bueno, siempre me interesó eso, me interesó teatralmente eso, no sé, las obras de Pinter o algunos autores que siempre trabajaron con ese tipo de absurdo, ¿no? El absurdo entendido como, bueno, ese vacío, ese sinsentido que tienen las conversaciones.
Por un lado estaba esa idea, ¿no? Más una idea que una imagen, tal vez. Y por otro lado estaba la historia esta de la China María, de la India, de la Toba, que un militar, un músico militar, traía escondida a vivir con su familia. Que esa imagen y esa historia viene de una historia familiar que me contaron y que fue contada en mi familia por generaciones, que es la historia de un tatarabuelo que llegó de Italia en el 1870 y pico, y que era músico ya en Italia, no sé si ya tenía un grado militar, y cuando llegó se alistó en el ejército, justo en el momento de las campañas, lo que se llamaron acá las campañas al desierto, ¿no? Y se alistó como músico, como director de banda de músicos. Y existe, no sé, mi papá tenía reliquias de la batuta, andan por ahí cosas de fotos, recortes, cosas de ese momento. Y la historia, hay muchas historias relacionadas con este ancestro mío, pero la que a mí más me llamaba la atención era la que se contaba en relación a esto, de que en una de esas batallas, que en realidad, bueno, eran genocidios, ¿no? Ahora lo podemos llamar así, él dirigía la banda, ¿no? Le venían los soldados con las armas de ese momento, no sé, y ellos con los instrumentos, o sea, toda una locura. Y la orden era de exterminio total, porque hubo distintas campañas. Bueno, en el Chaco argentino, la orden en ese momento era de exterminio total, niños, viejos, todo. Y este tatarabuelo se encuentra una nena de unos 6, 7 años llorando en el medio de la masacre, del fuego, de todo. Y lo que hace es esconderla debajo de su capa, de su caballo, y se la lleva. Entonces, siempre fue contada con las mejores intenciones esta historia, ¿no? Como, bueno, la historia de un héroe, ¿no? Que no lo sé, ¿no? O sea, qué sé yo, el tipo salvó a esa nena, la sacó de esa situación. Pero después hay que ver cómo sigue la historia, ¿no? Y la historia argentina, porque para mí es clave para entender la historia argentina, ¿no? ¿Por qué estamos hoy parados donde estamos parados? La adoptó, ¿no? Una suerte de adopción, pero fue la empleada doméstica de esa familia, ¿no? Que no tuvo hijos, que cuidó a sus hermanitos y luego a los hijos de sus hermanitos y luego a los hijos de los hijos, ¿no? Como una niñera, que fue supuestamente muy querida, muy respetada y se la recuerda con mucho cariño, pero que nunca volvió a su cultura. Entonces yo cuando me lo contaban eso, yo decía, pero bueno, si la escondieron o la rescataron a los 7 años, esa nena ya tenía un nombre, ya tenía un idioma, ya tenía vínculos, familia, animales, gustos, cultura, ¿no? Que nunca recuperó y que nunca nadie se preocupó en hacérselo llegar de nuevo, ¿no? Por supuesto, porque ahí había un hueco, ¿no? Había un genocidio. Entonces, a medida que fui creciendo, bueno, en la adolescencia siempre me empezó a resultar muy, muy paradojal esa historia. Y enseguida la asocié con la historia de la apropiación de la última dictadura militar en Argentina, ¿no? Que es la apropiación de niños, muy, muy conocida por todo el mundo, ¿no? Entonces dije, bueno, esto es el antecedente de esta otra historia, ¿no? Que sucede
100 años después. Y en algún momento yo estaba escribiendo algo sobre esta mujer que no podía hablar y a la vez quería escribir algo sobre esta historia, pero no quería hacer una novela histórica. No me considero capaz de escribir una novela histórica, me aburren un poco las novelas históricas. Y como algo de un clic, dije, claro, yo no puedo decir, en realidad soy yo la que no puede decir, la que no tiene palabras para contar esto. Y la que no se siente tampoco con el derecho de contar esto, o no sabe en qué lugar ubicarse para contar esto. Y ahí fueron de a poquito, muy de a poquito, imbricándose una historia con la otra, ¿no? Esta mujer que tuve que decidir, bueno, por qué no podía hablar, entonces como no quería yo que fuese patético, que fuese una historia de alguien que estaba enfermo y que dije, bueno, le pasa algo muy ridículo, se le cae una bola en la cabeza, una bola de espejos en la cabeza, el día que cumple 40, yo empecé la novela más o menos cuando estaba cumpliendo 40, y, y ya está, o sea, no entiende más nada, no sabe por qué se casó con el hombre que se casó, por qué tuvo un hijo, esta casa donde vive, por cómo terminó ahí, y a la vez esta otra historia de su ancestro se le hace mucho más presente que su propia vida, ¿no? Y tiene mucha más curiosidad por saber qué pasó con eso que qué pasó con su vida, ¿no? No, o sea, empieza a sospechar de todas esas construcciones que hicieron que ella fuese quien es, de su identidad, digamos, ¿no? Y bueno, y así empezó. No sé si lo hice muy largo, pero... No, pero buenísimo, porque estamos haciendo esa charla en español, pero el público general va a ser, sobre todo, personas de Brasil, que no tiene una relación tan cercana con la historia de Argentina. Por ejemplo, creo que poquísimas personas acá en Brasil saben lo que fue la campaña de desierto, eh, que es por sí solo una contradicción, porque no era un desierto. no era un Estamos hablando, desierto. estamos hablando de zonas, de áreas llenas de personas, con sus historias, culturas anteriores y todo. Pero es ese discurso del siglo XIX, ¿no? La idea de que de- nosotros, los blancos civilizados, vamos a llevar la civilización y vamos a definir nuestras fronteras, definir nuestra lengua, definir nuestra identidad y hacer nuestra nación. Es un proceso particular de Argentina, eso de la campaña de desierto, pero en Brasil pasó lo mismo con distintas campañas, ¿no? Y en Latinoamérica de modo general. Entonces, eso es un punto para mí muy positivo de la historia que escribió, porque está hablando de un caso específico que al fin y al cabo no lo es en la realidad tan específico así, afortunadamente, porque es una historia común de nosotros latinoamericanos de modo general. Y me gusta muchísimo la elección del accidente, ser algo cómico, y al mismo tiempo la primera frase del libro es como si es muy emblemática para mí, porque es justo Ana, la protagonista, despiertándose en el hospital e intentando hablar. Y todo el libro es un intento de buscar esta voz, encontrar ese lenguaje para contar la historia de su abuelo, de su tatarabuelo, que es al mismo tiempo su propia historia, ¿no? Que hay de Ana en la historia de su tatarabuelo y lo que no hay, porque, como has dicho ahora, para la familia esos hombres fueron como héroes, próceres de nuestras naciones, ¿no? Pero hay otras partes de la misma historia, y ese proceso de Ana
de búsqueda por esa otra parte es, bueno, buenísimo. Y bueno, quería preguntarte en relación a eso, eh, y también para situar los lectores y lectoras al libro La Estirpe, eh, y cómo es ese proceso de Ana, así que vuelve a su rutina sin conocerla, o sea, son los demás que la presentan, su cotidiano, su vida. Ujú. Eh, para quien aún no ha leído el libro, ¿cómo Ana vivencia ese proceso de redescubrimiento de sí misma por los demás? ¿Cómo es eso en la vida de Ana? Eh, a ver si puedo contestarlo. Ana, el personaje, la protagonista de esta novela, eh, una vez que tiene este accidente, bueno, pasa por el hospital, ¿no? Como dijiste, lo primero que le pasa es que ya no sabe cómo pedir ayuda, cómo llamar a alguien, ¿no? Dice, bueno, será así, diciendo esto, esta palabra, ¿no? Llama. Vuelve a la casa y son los demás los que empiezan a informarle, a decirle quién ella es, ¿no? Ella no perdió totalmente la memoria porque hay algunas cosas que reconoce, otras que no, pero tiene que armar, digamos, que volver a acreditarse a partir de lo que los otros le indican que a ella le gusta, que a ella le interesa, desde, no sé, desde las cosas fundamentales, digamos, sus principales vínculos, como su hijo, su marido, ¿no? Es el marido el que le dice, no, vos querés mucho a tu hijo y te preocupás mucho por tu hijo, y ella ya no lo siente así. Y ella ni se acuerda del nombre Se de acuerda del hijo. nombre, ¿no? Y le dice el chico porque no logra retener cómo se llama el hijo. Eh, y otras cosas supuestamente más banales, ¿no? El marido le dice, bueno, vos el pelo lo usás más enrulado, ¿no? Te peinabas de otra manera. Entonces que no sabemos nunca si son cosas que ella hubiese elegido por sí misma o si son cosas que fue eligiendo en su vida porque otros le dijeron que tenían que ser así, ¿no? Bueno, te tenés que vestir más, no sé, más elegante, ¿no? O, bueno, vos sos, ella es una profesora en la universidad. Entonces, cuando intenta recuperar algo de ese trabajo en la universidad, dice, esto qué aburrido que es, ¿no? Esto me interesaba a mí, ¿no? Qué cosa espantosa. Nada de lo que conformaba su vida, sus logros, porque además para llegar a eso supuestamente, bueno, ha hecho muchos esfuerzos, nada de eso la conforma, no la conforma, le resulta sospechoso. Intenta volver a eso que le dicen que ella es. No es una desalmada, no es que, bueno, de pronto odia al hijo y odia al marido, nada que ver, ¿no? Ella realmente quiere, ¿no? Dice, bueno, yo tengo que poder hacerle la comida y abrigarlo y cuidarlo y tengo que estar atenta con las cosas de mi marido y de la casa. Y nada de eso le parece algo posible ya, ¿no? Todo le parece extraño, todo le parece como de otra persona, ¿no? Y eso mismo que le pasa con las cosas y con la gente, le pasa con el idioma, paulatinamente, ¿no? En la novela. Habla y dice, ¿esta palabra de dónde viene? ¿No? ¿Es lo que yo quiero decir? ¿Lo que estoy diciendo es lo que yo quiero decir? Y ahí empieza un proceso de reflejo con algo de esta toba, que 100 años atrás su tatarabuelo trajo a vivir a una casa, ¿no? De la ciudad. Eh, y bueno, y es como el proceso inverso, ¿no? Ella
ese idioma tampoco le queda cómodo, tampoco le resulta propio, ¿no? Y eso, y van buscando las razones, porque en realidad la familia y los amigos lo que quieren es el bien para ella, ¿no? Pero ¿qué es el bien? Según su interpretación, según sus parámetros de valores, el bien es que vuelva a ser quien era, ¿no? Que vuelva a ser la buena profesora que era, la escritora, la madre. Entonces, bueno, intentan buscar la causa, pero no tiene nada, los estudios le salen bien, el cerebro no sufrió ninguna lesión. Entonces empiezan a sospechar, dicen, bueno, se hace, está loca, ¿no? Le agarró alguna cosa y entonces la llevan a un grupo. Bueno, no quiero contar toda la novela. Pero ella va descubriendo algunas cosas que sí le son auténticas, ¿no? Que sí, en las que sí se ve más como que sí reconoce. Por ejemplo, que estaba escribiendo un libro, ¿no? El libro sobre su tatarabuelo y sobre la niña Toba, y quiere volver a contar esa historia. Pero le cuesta muchísimo, ya no puede, ya no sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero me parece muy interesante que cuando ella vuelve a su rutina, aunque sea una rutina aleja para ella, no se acuerda de nada. Pero es eso, el libro, la escritura del libro es lo que la atrae a intentar. Me parece que el camino de Ana para redescubrirse a sí misma es por medio del libro, lo que hace con que tenga curiosidad. Y, y todos alrededor de Ana le dicen que ella estaba escribiendo la historia de su tatarabuelo. Pero así que descubre la historia de la niña, es eso que la hace continuar intentando descubrir qué historia era esa. Sí, Y, y bueno, claro que hay sus distintas realidades, mas estamos hablando de nuevo de dos mujeres, ¿no? Una del siglo XIX con su propia cultura, que es secuestrada de su cultura y llevada a una otra realidad. Y con Ana pasa algo similar, ¿no? Porque cuando el marido llega y le dice que tiene que usar el pelo de esa manera o te gusta tal y tal cosa, es como si ella como si ella perdiera su identidad y estás siendo obligada a tener una identidad que viene del otro y no de ella misma, ¿no? Entonces, absolutamente, sí, esa sí, relación presente-pasado es muy, muy, muy destacada. Lo que me hace pensar, por ejemplo, en la relación de Ana con su hijo, porque, bueno, los niños y niñas son el futuro. Y, bueno, ella no está muy interesada en el futuro. no. Es como, y te pregunto eso, ¿crees que en un momento como el momento de Ana, en que la realidad, la base de la realidad se rompe, eh, hay que volver un poquito atrás, hay que mirar para el pasado, para comprender dónde estamos ahora, para Sí, solo después, no sé, pensar en el futuro o planear sí, el camino del futuro. ¿Qué te parece? sí, no lo había pensado así, pero sí, está bien esa lectura. Sí, yo creo que ella no tiene planes para el futuro, ¿no? No puede. O sea, tiene solamente preguntas hacia el pasado para entender. Pero son preguntas ya extraliterarias, extrahistóricas, ¿no? O sea, que son importantes para entender quién es ella. Si antes del accidente ella lo estudiaba como algo literario o histórico,
para escribir un libro. Ahora ella quiere escribir ese libro, pero más bien quiere entender quién es ella, ¿no? Pero entender quién es ella no la lleva a los últimos 20 años, o a la historia de sus padres, o a cómo conoció a su marido, cómo compraron la casa, si pidieron un préstamo en el banco, ¿no? Cosas que... Sino que para entender todas esas cosas, cómo llegó ahí a vivir en ese departamento, necesita volver a ese ancestro suyo que llegó de Italia y que participó en la ocupación y masacre de unas tierras, y de la que conoce la historia de esta niña que fue apropiada, ¿no? En esta paradoja de salvada y apropiada, salvada o secuestrada, que puede leerse de las dos maneras, según la época, según las interpretaciones políticas. Entonces, lo que le interesa con muy pocos recursos, porque realmente ella está como con la cabeza en blanco, es decir, bueno, hasta que no entienda esto, no voy a entender por qué me casé con el hombre que me casé, por qué cobro el sueldo que cobro, por qué vivo en el barrio que vivo, por qué tengo este lugar dentro de la sociedad. Entonces está muy preocupada por eso, ¿no? Pero no preocupada porque sea una militante política. Es algo muy, muy, muy básico, muy vital, ¿no? Como, bueno, hasta que no entienda esto, no voy a entender nada de lo que está pasando en mi casa. Entonces el futuro, ni hablar, no hay futuro, ¿no? Y es muy... qué sé yo intenté también divertirme con esa situación, pero es muy brutal, ¿no? Es muy árida. Está bien, no lo había pensado en esa relación del chico con el futuro y con lo que viene, ¿no? Ella no le importa eso, no tiene la capacidad de que le pueda importar. Y te lo pregunté eso porque no sé si es como una visión muy cerrada mía, es solo una casualidad, pero en el último año, por ejemplo, yo he leído algunos libros de ficción, como el tuyo, que hacen ese movimiento de cuestionar ese pasado hegemónico, esa idea de, bueno, de los próceres, de los héroes, y he percibido un movimiento por medio de la historia familiar y el entrelazamiento de la historia familiar con la historia nacional o continental o qué sé yo, general y todo. Y bueno, ahora yo estoy saliendo totalmente del texto y quiero oírte en ese sentido mismo de, bueno, de una persona que vive en una sociedad latinoamericana como las nuestras. Eh, ¿Por qué crees que la estirpe tiene sentido actualmente? Una historia con la historia de Ana tiene sentido para los lectores actualmente. No lo sé, te podría decir, a ver, hay dos cosas. A mí me interesa literariamente, ¿no? O sea, hay algo, lo separo. Primero, en lo que me estás preguntando, digamos, esta vinculación con el pasado, con lo importante que es, y lo asocias, me decís, con otras ficciones contemporáneas, que no sé cuáles, pero me imagino más o menos cuáles. Para mí un libro de literatura tiene sentido más allá del contenido, ¿no? Tiene sentido tiene un sentido estético, ¿no? Que justamente es un sinsentido, ¿no? No tiene utilidad, no tiene, o la utilidad es, bueno, algún pequeño cimbronazo con suerte en la percepción de las cosas, ¿no? Con respecto a lo otro que me preguntás, yo pienso que sí, que es un momento histórico
bueno, para Argentina, para Latinoamérica, en el que hay como un movimiento de borrar el pasado, ¿no? Como, bueno, como si se pasara de pronto un trapo, un borratinta, no sé, y no existiera, y no estuviera formulada la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿qué pasó para llegar hasta acá, no? O sea, ¿de dónde venís? La historia nacional es la historia familiar, ¿no? Cómo no lo va a hacer? No es algo que nos cuentan en el colegio o nos cuentan en la televisión y que no tiene nada que ver con nosotros. En ese punto, bueno, sí, podría haber algo interesante de pensar, ¿no? Justo en este momento está, no sé, ustedes ya lo pasaron, pero nosotros ahora estamos en un momento tremendo de Argentina, estamos a pocos días de una elección totalmente aterradora, de una incertidumbre total acerca del futuro, ¿no? Y en las campañas políticas, bueno, sí, pareciera que todo es hacia adelante, pero en un hacia adelante demencial, ¿no? Que es un adelante que no... obviamente si no se pregunta hacia atrás, no tiene sentido, es enloquecedor, ¿no? Bueno, no lo había pensado así, pero podría la novela estar justamente apareciendo en un momento en el que ese hueco, esa pregunta que no se hace, el texto de la novela sí se lo hace, ¿no? Que es la pregunta nuestra desde periodos muy anteriores, ¿no? Que es quién somos, qué es eso, ¿no? Que somos el resultado, ¿cuál? De esa historia que, por supuesto, es bellísima, hay una gran variedad de culturas, de lenguajes y todo, pero hay mucha violencia también, ¿no? Y bueno, literariamente ese movimiento, ese proceso de Ana que nos cuenta como narradora también eh, su propia historia y su relación con la memoria, para mí es buenísimo y muy bien hecha porque se queda muy claro que la memoria es conflictiva, ¿no? Porque Ana está allí intentando reescribir su propia historia, la historia de su familia, su propia historia, la historia de su país, y al mismo tiempo todas las personas están diciendo no lo haga, no, no vale la pena, Sí. su tatarabuelo fue un héroe. Cuando Ana encuentra una mujer con un poncho que le dijo que hay cosas, algo así, no me acuerdo exactamente, pero hay cosas que se debe olvidar, ¿no? Sí, que es mejor tener una Sí, laguna, ¿no? En la memoria. sí, Sí, que son muy dolorosas. Es que la novela si yo hubiese escrito una novela histórica o una novela política en el sentido duro de la política, yo creo que es una novela política, pero por otras causas, ¿no? No encuentra conclusiones, digamos. Me parece que lo interesante, si lo tuviese, es como hurgar en esa herida de la memoria, ¿no? Que es la que imposibilita contar la historia. O sea, ¿cómo contás la historia? Desde qué es lo que le pasa al personaje. El personaje quiere acreditarse ella misma, no puede, quiere contar la historia de su familia o de cómo llegó ella al lugar a donde está, que es la historia de la nación, y tiene un caos, ¿no? Así como tiene un caos en el escritorio,
tiene un caos en la cabeza, tiene un caos en el alma, ¿no? No puede, le duele literalmente, ¿no? Cada vez que intenta formular una frase. Y cada vez que intenta formular una frase, duda de las palabras, porque además las tiene que formular en español, en castellano, ¿no? Que ya es un delirio, para contar la historia de la nena Toba. Entonces, bueno, hay algo que pasa en la novela que por algo que se explica ahí, empieza a cambiar el castellano por palabras del Cuom, del idioma Toba. Pero además de eso, se siente una ridícula, dice. Bueno, no se siente una ridícula, se siente sin derechos. Yo, blanca, con mis privilegios, ¿no? ¿Y dónde me pongo para contar esto? Incluso tiene un encuentro con un Toba viejo en este grupo, bueno, y ella tiene algo que es, bueno, justo está en la tapa de la edición de Brasil, así que una trenza que encuentra, que es una reliquia familiar, cuando, sí, la trenza de la India, que a los muertos les cortaban el pelo, entonces ella la encuentra en una caja, ¿no? Y se la pone y trata de, vive con la trenza puesta, o sea, una locura, ¿no? Y el otro le dice, devolvémela porque es mía. O sea, y tiene razón, ¿no? Y ella le da un susto y sale corriendo, ¿no? Cuando realmente puede no tener contacto realmente con alguien de la comunidad, con una víctima directa de eso, lo que le da es espanto, sale corriendo, ¿no? No lo puede soportar. Entonces hay algo de la buena conciencia también en las formas de elaborar el relato, que es muy interesante, ¿no? Que a mí que es justamente lo que más me interesa en la novela, ¿no? No es hacer una denuncia, ni siquiera pretender contar la historia, porque eso, yo no sería capaz, no tengo esa formación, ni sé tanto, pero sí puedo entender esa herida que significa lo indecible de contar la historia. La historia argentina y obviamente, bueno, como decís vos, la historia latinoamericana, ¿no? Eso era lo que me interesaba, ¿no? Todo el tiempo buscar, como, bueno, ¿y qué pasa con ella, ¿no? ¿Cómo se va convirtiendo en un ser monstruoso, en realidad, ¿no? No para ella, pero sí para el resto de su familia, porque si uno se mete realmente, si se obsesiona realmente con eso, o sea, deja de fingir que todo está bien, ¿no? Entonces, bueno, es lo que le pasa al personaje, que deja de bañarse, ya no le interesa más quedar bien con su familia, lo único que le interesa es estar en su escritorio y volver a esos papeles que no entiende ya cómo reunirlos, anda con la trenza puesta, toda roñosa, Y y que finalmente... es, perdóname, que es una contradicción de una frase de uno de los personajes, que no me acuerdo exactamente cuál fue, pero que le dijo que tal vez la pérdida de la memoria había sido algo bueno porque había sacado aquella tristeza profunda que Ah, ella tenía antes. Pero ella está ahora muy sí. mala también, las cosas aún no están en orden en su cabeza y en su Creo que, realidad. mira, es verdad, hay un albañil, ¿no? En la casa, cuando ellos tienen una casa en la playa, qué sé yo, que es el único que le habla con sinceridad, porque todos le dicen, vos estabas todo bien, tenías una vida re feliz, ¿no? Trabajabas, tenías tu nene, con tu marido te llevabas bien, todo perfecto. Y hay alguien que no tiene relación familiar, que es un albañil que apenas la conoce y le dice, bueno, señora, a lo mejor esto le vino bien porque usted tenía una tristeza muy grande, ¿no? Entonces ella empieza a sospechar también, dice, bueno, no era todo tan feliz. Es alguien que se anima a decirle eso, ¿no? Usted... Y después
hubo como alguna polémica cuando salió acá porque me decían, bueno, pero el final, ella al final termina tan mal, ¿no? Que se encierra. Pero yo también lo veía, digo, bueno, eso es también una lectura con los mismos parámetros con que la ve la familia, ¿no? Que bueno, obviamente, ¿no? Son los parámetros que cualquier lector tendría, ¿no? Pobre, pobre mujer. Pero para ella yo creo que a lo mejor hasta es un final feliz, ¿no? Es un triunfo. Ella, eh, recupera o defiende un territorio, ¿no? Finalmente, que es el territorio dentro de la casa, que es ese cuartito, ¿no? Como si fuese el cuarto propio de Virginia Woolf, su escritorio, y dice, acá no se va a meter nadie, esto es mío, y saca a patadas al marido, a la empleada, a la madre que quieren limpiar, así como se había limpiado el supuesto desierto, ¿no? Donde había gente, ellos le quieren limpiar ese escritorio y ella dice, no, no, lo saca a patadas y se queda ahí, ¿no? Por supuesto, cualquier persona sana diría, esta persona pobre está loca. Pero para ella, que a mí me interesaba meterme en eso, es un triunfo, ¿no? Bueno, ganó esa batalla y ahora veremos si puede escribir el libro, ¿no? La novela termina cuando ella realmente se dispone a escribir el libro, ¿no? Ya se liberó de todos y dice, ahora voy a escribir la historia. Que sabemos que no va a poder, pobre, porque no le sale ni escribir 2 frases, pero bueno, ya está dispuesta a hacerlo, ¿no? Bien, y encuentra cierta complicidad por la ventana, ¿no? Sí, Así, es verdad. pero bueno, Sí. y hablando de final, creo que llegamos a nuestro final, eh, porque nuestra conversación va a tener subtítulos para, entonces, va bueno, quiero hacerte una pregunta un poco que siempre la hago porque además de todo tengo acá en Brasil un proyecto de difusión de literatura latinoamericana y toda vez que estoy en una entrevista la hago para como componer una especie de biblioteca aún no traducida en Brasil para quien tener algún deseo de conocer más. Eh, y me gustaría saber, por ejemplo, dentro de su formación como lectora, eh, ¿cuáles son los libros, sobre todo si pudiera decirnos libros latinoamericanos, cuáles son esos libros que de alguna manera participaron de su formación en cuanto lectora y en cuanto y mientras escritora también? Eh, a ver, porque, no sé, es muy, muy, muy variado, ¿no? Para escribir La estirpe, eh, yo leí bastante literatura argentina relacionada con el siglo XIX, pero al mismo tiempo otras cosas que no tenían nada que ver, cosas de neurología o de divulgación, no sé, de cosas que no leería por fuera, pero que me encantaron lo mismo, que son Oliver Sacks, no sé, cosas que no son latinoamericanas, y al mismo tiempo a los autores argentinos del siglo XIX, a Sarmiento, a Echeverría, a Lugones, eh, Pero puede decirnos de modo general en su vida, no necesariamente para la escritura de La estirpe, pero como lector a lo largo de su vida, los bueno, libros que son marcantes para tú. eh, a ver, es una muy, muy, muy grande la pregunta, digo, es muy general. Yo creo que mi formación como lectora empieza así en el colegio secundario, cuando
Yo recuerdo haber tenido una profesora en tercer año del colegio secundario, o sea, cuando tenía 15, 16 años, que fue la primera que nos trajo novelas latinoamericanas, que no son novelas que hoy leería y que incluso hoy criticaría mucho, pero que en ese momento para mí fueron muy importantes. O sí leería, ¿no? Pero nos hizo leer a García Márquez, nos hizo leer a Cortázar, nos hizo leer no sé, cosas que ahora me siento muy distante, pero no sé, Isabel Allende, y yo recuerdo ese momento como, bueno, el boom latinoamericano, Vargas Llosa, si bien en mi casa era una casa de académicos, digamos, que había muchos libros, no estaban tan vinculados con lo literario, ¿no? Mis padres eran filósofos, y sí, leían literatura, pero leían en las vacaciones, no tenían una formación literaria muy profunda. Y me parece que eso me abrió las puertas luego a hacer un recorrido ya más propio, ¿no? Tengo que admitir que mucha literatura argentina, que me da un poco de pudor cuando otros compañeros latinoamericanos me preguntan, porque es como si el corpus que yo fui armando es demasiado argentino. Demasiado argentino, ¿no? Digamos, cuando descubrí a Lamborghini, cuando descubrí a Coppi, cuando descubrí a Perlonger, digamos, ese fue como un gran momento que me marcó mucho, ¿no? Estoy intentando saldar la deuda latinoamericana, por supuesto a los norteamericanos, a los europeos. Yo leí mucho literatura alemana también. Me da un poco de pudor porque mi formación más bien, o sea, mi formación lectora pasa por ahí. Por eso, ahora, como le decía Natán, sí, quiero pasar un periodo grande en Brasil y poder saldar esa deuda de alguna manera. Buenísimo, pero la deuda siempre, la deuda literaria siempre va a ser amplia y infinita, porque hay muchísimas cosas por allá y si una cosa trae otra y siempre va a ser algo muy largo en nuestra vida. Pero bueno, Carla, te agradezco muchísimo por esta charla, por hablar de su libro La Estirpe. Espero que el público que está nos asistiendo, si busque el libro y lo lea. Es una historia buenísima que, además de todos esos puntos que traemos para esta charla, tu cualidad literaria es muy destacada desde La Habitación Alemana, que fue mi primer contacto con su escritura, y pasa lo mismo acá, esa forma de hablar de la memoria y de la identidad y de la construcción de una historia íntima y general al mismo tiempo. Tiene sus marcas en el texto también. Hay partes en mi versión que están como todas con apuntes de anotaciones a lo largo de la página, como mira qué construcción bellísima, mira el ritmo, mira qué haces acá y todo. Entonces, creo que el público brasileño va a gustar muchísimo. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Benito, a vos, a la gente de Moinhos. Yo quiero decir que, bueno, así como tengo una deuda literaria, toda mi formación musical, o el 80% de mi formación musical, viene de Brasil. Y que creo que eso influye mucho también en la literatura, digamos, por la música, por las letras de las canciones populares brasileñas, y los poetas que existen en Brasil, y además que Brasil para mí es el lugar del mundo más raro y más hermoso que yo conozco,
y que la publicación de las 2 novelas en Brasil me hace inmensamente feliz. Es una de las grandes alegrías de estos años, es saber que los libros están traducidos, con mucho agradecimiento al traductor, que es Sergio Caram, al que conocí en persona hace poquito, que vino a la FED, a la Feria de Editores Independientes. Así que para mí es una gran alegría, sinceramente, esta conversación con vos y todo lo que está pasando ahí con los libritos. Para nosotros también es una gran alegría leerte. Muchas gracias, Carla. Bueno, gracias, Vinicius.